Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Primero de Samuel. El capítulo 26 estamos viendo sobre esta segunda ya oportunidad que David perdona a Saúl. Esta vez es en el campamento. El versículo 13 que nosotros hoy queremos subrayar nos dice así: David cruzó al otro lado y se paró en la cima de una colina distante. Había un gran espacio entre ellos. Entonces, habíamos escuchado nosotros toda la situación cuando Abisai le dice a David: hoy Dios puso en tus manos a tu enemigo. Ahora pues, déjame clavarlo en tierra con un solo golpe de su lanza. No hará falta un segundo golpe. Pero David respondió a Abisai: no lo mates. Nadie puede levantar su mano contra el ungido de Yahvé y permanecer impune. Y añadió: vive Yahvé, solo Yahvé lo herirá. Cuando llegue su hora morirá, o al entrar en combate perecerá. Yahvé me libre de extender mi mano contra el ungido de Yahvé. Tomemos la lanza que está cerca de su cabeza y el jarro de agua y vámonos. David tomó la lanza y el jarro de agua de la cabecera de Saúl y se fueron. Nadie los vio, ni se dio cuenta, ni se despertó. Todos dormían porque había caído sobre ellos una somnolencia enviada por Yahvé. Y ahora nuestro versículo 13 que nos dice: David cruzó al otro lado y se paró en la cima de una colina distante. Había un gran espacio entre ellos. Entonces parece yo que nuestro tema principal aquí es que David vuelve a perdonar a Saúl. Una situación de nuevo cantada. Incluso Abisai, que es el que se animó a ir con David, nosotros decíamos que cuando David está preguntando y diciendo ¿quién me quiere acompañar?, él podría, como un general y que está al frente, ¿verdad?, de su ejército, de estos hombres, podría haber dicho simplemente: Mábalo José o Yapope tem Yapope Añeva. Tape José 1-2, un primer intento, tape José Yucase, Pepe Manóramo, Yepepe Yucaña debe arriba. Pero sin embargo, él no dice eso, sino que directamente aquí le está diciendo primero le llama a algunos, entre ellos está también Ahimelech, el hitita, y Abisai, hijo de Sarbía, hermano de Joab. ¿Quién quiere bajar conmigo al campamento de Saúl?
Y decíamos nosotros, y aquí nosotros subrayábamos el aspecto también del coraje y de la valentía. Quiere decir que David, no ñemos lomo hijina, tampoco él pone a sus soldados en peligro de vida. Porque esto puede ser mucho más fácil. Si hay que en tejo ya podemos ya popea, etcétera, pero se nañe moiría naña expone. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque esta es una actitud valerosa de un, entre comillas, digamos, un comandante, un jefe de ejército. ¿Verdad? El primero siendo testimonio, ejemplo. Y andego a ver ya pues una lamba eva y cuera, entonces siempre, ¿verdad? Entonces estamos buscando a lo que nosotros le llamamos después los famosos sicarios, ¿verdad? Sicarios. Entonces eso es falta de una verdadera valentía de afrontar, o sea, yo que afronte la situación o la dificultad, sino que ya no problema, ya pagar, ya popea, ya podemos, o manor, o pea, na síntesis, si todo se va a pagar, ya tante, ya a ese objetivo. En síntesis, eso es. Y eso es un pecado doble, ¿verdad? Por una actitud de una cobardía total. Por lo menos la Shaya, pañemoenos a Shaya, pues ciertamente que estas cosas, así como nos muestra, es para subrayar simplemente esta actitud de David. Una actitud valiente, una actitud de que él también estaba queriendo hacer bien las cosas. Da ella fanfarronea ireína lo ya poco sino da ella veía ya saco a ver monda ireí lo ya posee con popinda yo lo que sea. No, no es eso. Absolutamente no se refiere a eso, y mucho menos todavía de venganza. Ni andego a ver ya en nuestros mismos medios, ¿verdad? Como salen y se dicen y se habla tanto, ¿verdad? Gente que manda a hacer las cosas, ¿verdad? Y justamente con una maldad, porque eso es una maldad, queridos amigos. Eso entonces quiere decir que nosotros no estamos entrando verdaderamente en el principio de la humanidad. Aquí nosotros estamos siguiendo esa ley de la selva, de la jungla. El más fuerte, el que puede. El que puede, y el que no puede, shia, yo digo más. El que puede, y el que no puede, shia. Pero lastimosamente, según la propuesta de la palabra de Dios y según la propuesta del Señor, así como nosotros tenemos que caminar jamoto bañande yaguatañaína, evidentemente que tiene que ser un camino de propuesta, de entrega, de generosidad, de compromiso. Porque ya cara, peibona, ya cara, peña de mongacuá, todos que estamos uno a favor del otro y no uno contra todos. En este caso, nosotros podemos ver que David lucha, pero por esa justicia. Lucha porque él quiere demostrar. Hasta ahora no dijo nada. Y bueno, llegamos entonces cuando en el versículo 12 David tomó la lanza y el jarro de agua en la cabecera de Saúl y se fueron. Es decir, ellos se habían encontrado ya delante de Saúl. En el versículo 8 nos cuenta y nos narra demasiado bien cómo Abisai dijo a David: hoy Dios puso en tus manos a tus enemigos. Este día venían de Yara, llevan de lo basá. Este día venían de Yara, vamos a investigar, pende pobre, y a tus amayare decidías ella, pobre ella, pomana. Porque es Dios entonces el que te está ofreciendo, eso es lo que le está queriendo decir, ¿verdad? Pero sin embargo, David no quiere hacer esto. David no quiere mancharse las manos con la sangre, porque Abisai le dice: ahora pues déjame clavarlo en tierra con un solo golpe de su lanza. Aquí nos había mostrado y nos había dicho que Dios, de cierta manera, le está dando todo y le está poniendo todo en sus manos para que él haga eso. Ella puede llorar, clavado. Ese es el famoso. Entonces, digamos, utilizando esta palabra, el jalero, ¿verdad? Para que él tenga fuerza, tenga coraje y lo haga. El que le está animando, le está dando fuerza. Pero la respuesta de David, ya sabemos, respondió a Abisai: no lo mates. Nadie puede levantar su mano contra el ungido de Yahvé y permanecer impune. Diga tú y entonces.
Peñan de Yara contra Belayajá. Este es el ungido del Señor. Entonces, está llamando también el autor sagrado a una reflexión profunda contra todo lo que es la violencia. La violencia engendra más violencia. La ñandeu peña por ñandeye cuabona nos estamos poniendo contra Dios mismo. Y eso significa que nosotros lo único que vamos a hacer es crear más y más y más enemistades. Y cuanto más creamos y tenemos enemistades, queridos amigos, después también la situación social, la situación en la que nosotros vivimos, la situación en que nosotros nos encontramos, y vente, entonces David es bien concreto, ¿verdad? Y le dice, nadie puede levantar su mano contra el ungido de Yahvé. Y al mismo tiempo dice, permanecer impune. Va y yo vea, porque ya de castigata, porque ya votan de contra algo. No. Quedar impune en este sentido. Nadie puede quedar impune cuando hace el mal. Jamás europea, porque ñande. Ya puede estilo, ñande coña poner a su boomerang. Mi cuama para la boomerang pesa polla ya tane pollo juega muy tío más a la mitad ella llevo lea oye en dave. Por eso dice el boomerang. Esto es un boomerang ahí la gente. Quiere decir que yo estoy tirando algo contra vos, pero pero shahina pe iba ahí de contra oye se, ¿entiendes? En vez de que hoy conde dejé y bajave hoy cojo se contra. Entonces ese es el boomerang. Entonces aquí cuando David está diciendo no lo mates, no podemos levantar la mano contra el ungido del Señor, quiere decir que esto es muy delicado. Ya esa nada porque Ñandela ya producía violencia y una violencia que después seguirá generando más violencia. Volvemos enseguida con Ñandela Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, nos ayuda y nos da siempre aquella gracia que necesitamos. Estamos en este camino también del novenario de nuestra Madre Auxiliadora de todo cristiano. Añadiendo este día Peñán de Yarañé a través de la carta de Santiago, capítulo 4, del 1 al 10. Hermanos, ¿de dónde provienen las luchas y las querellas que hay entre ustedes? ¿No es precisamente las pasiones que combaten en sus mismos miembros? Ustedes ambicionan y si no consiguen lo que desean, matan, envidian y al no alcanzar lo que pretenden, combaten y se hacen la guerra. Ustedes no tienen porque no piden, o bien piden y no reciben porque piden mal, con el único fin de satisfacer sus pasiones. Queridos amigos, vaya lean esta carta de Santiago, más concreta que cualquier otra cosa, queridos amigos, más clara que el agua, imposible. Entonces, queridos amigos, Santiago hoy nos invita y nos dice, va el avena peñón y no va el avena peñón respeta y va el avena peñón. Y justamente porque dice, ustedes, hay muchos que piden, nambreo y allá. Pero dice piden mal, ¿por qué? Y porque simplemente están pidiendo para ustedes mismos. Ustedes se encierran en sus egoísmos. Ustedes buscan simplemente su provecho. Y eso es entonces lo que después nos lleva a la pobreza, nos lleva a vivir indignamente. Todos estamos llamados, queridos amigos, a vivir como criaturas en la dignidad de los hijos de Dios. Pero si hoy estamos aplazados 6-0 ya verdeña de con y porque tenemos muchas injusticias, mucha pobreza, no se ve entonces aún, queridos amigos, eso que todos deseamos, salir adelante como comunidad, donde todos nos podamos respetar, amar, respetar
lo que nos pertenece a todos como comunidad. Eso es lo esencial. La conversión de cada uno de nosotros, donde cada uno tiene que poner lo suyo, donde cada uno tiene que sentirse dentro de la libertad de los hijos de Dios, es para que después nosotros pensemos en el bien de la sociedad, en el bien de nuestra comunidad. Así que sé yo que era ñajendo ponaqueco yañandejina Santiago, no es precisamente las pasiones que combaten en sus mismos miembros. Ustedes ambicionan y si no consiguen lo que desean es porque matan, envidian y al no alcanzar lo que pretenden, combaten y se hacen guerra entre ustedes. Queridos amigos, les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Escucha esto, algo diferente, escucha. Algo mejor, escucha. Pon atención. Oye. Escúchate. Pon atención. Empieza. Ahí viene. Escucha. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Yeah. Desde que él entró, mi vida completa él transformó. Y lo que me dio, no existe allá afuera, no existe, no. No hay espacio, él me ha llenado. Entró y borró mi pasado. Fijado en Jesús, estoy enfocado. Le dije adiós a todo lo malo. Y al enemigo le dimos su palo. A los problemas que estoy ocupado, que cojan pa' afuera, pa' otro lado, pa' afuera, lejos de mi lado. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Si se levanta una guerra, yo no temeré. Si él se disfraza Goliat, yo lo venceré. Con él lo haré. Y todo lo malo pa' afuera mandé. Ya no hay reciclaje, todo lo boté. Y en otro nivel yo me encuentro per se. Pa' afuera. Ya tú no me engañas, no tengo ceguera. Hoy soy diferente al que antes yo era. Y como John Carlos tengo vida nueva. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Todo cambió, pues triste y solo estaba yo. Pero él entró y mi vida completa él transformó. Todo cambió, pues triste y solo estaba yo. Pero él entró y mi vida completa él transformó. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Yeah, todo lo malo Pa' afuera, dándole duro al tú enemigo. no puedes con nosotros. Río Squad, La revelación, dándole palo y palo. vete de aquí. Vete de aquí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de
Girostigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, continuamos con nuestra reflexión, nuestro curso bíblico. Primer libro de Samuel, capítulo 26, y hoy subrayamos este versículo 13. David cruzó al otro lado y se paró en la cima de una colina distante. Había un gran espacio entre ellos. Cuáñanemos en Dai, ¿verdad? Porque la situación no es muy fácil de todo lo que estamos diciendo. Y agua su formal o peaba esa caseña de es una persona que tiene coraje umiala tendo tanajina porque hoy cuamba para los japonas va ese boyapota donde él mismo pone su pellejo, su vida, enfrenta. Es decir, aquí en esta misma persona nosotros podemos entender y podemos ver que hay deseos de hacer bien las cosas. Si te juicio amaba, en todo caso uta ascendía. Este es el ejemplo al que se pone al frente de todo. Y bueno, y así cuando David toma esa lanza y el jarro que ellos fueron ahí con Abisai lo toman, él le dice, toma eso, pero eso lo vamos a llevar como un signo. Él ni se da cuenta ni se despertó. Todos entonces dormían, porque había caído sobre ellos, ¿qué cosa? Un hombre, una somnolencia, ¿verdad? Una somnolencia tan grande que ellos lo interpretan así, ¿verdad? El autor sagrado, el geógrafo. Esa somnolencia, ese querer dormirse, ese sueño profundo, pesado, muy buena, y justamente porque Dios dice, esa somnolencia que le viene porque Dios lo había enviado. Dios lo había enviado. Los libros históricos de por sí, cuando ya estudié en estos 4 libros, tanto. Primero era, ¿se acuerdan? El libro de Josué, luego el libro de los jueces, después, entre paréntesis, pasamos porque Ruth forma parte también, pero como pegado al libro de los jueces, que nos habla de una manera positiva, muy interesante. Y luego ya viene primera y segunda de Samuel y luego primera y segunda de los reyes. Pero aquí es todo un conjunto, ¿verdad? Lo que se dice también la obra deuteronomista. La obra deuteronomista que nos quiere mostrar claramente que el que dirige la historia, el que dirige la vida, ¿quién es? El que dirige la historia y la vida es el mismo Dios. Entonces la guataina, la upepeoñaina lleva guata. Y aquí nos quiere dar a entender esa gracia. Aquí es mirar, entender, saber que el que dirige la historia, el tendotá, antes que nada tiene que tener una gran convicción. Tiene que saber lo que quiere. Tiene que entender bien entonces también de las estrategias de cómo nosotros vamos a hacer para poder vencer, ¿verdad? Entonces todos estos elementos nosotros los vamos a encontrar aquí. Después, ahí cuando ya David se encuentra frente a Saúl, y hasta podrían matarlo ahí, ¿verdad? Yahvé me libre de extender mi mano contra el ungido de Yahvé. Yahvé mismo, me libre, no me permita, me libre absolutamente de poner mi mano contra el hijo de Yahvé, o mejor dicho, de Yahvé mismo. Me libre absolutamente, no puedo hacerlo. Tomemos la lanza que está cerca de su cabeza y el jarro de agua y vámonos. Entonces tenemos que llevar un documento, entre comillas. Y ya es acá, ya voy a buscar, ya es acá, na avena. Pepe, huerecuau, pepe, pendendie, na avesendie.
va eso vea. Que sí que orero y meguri upebe y aben de jehui como prenda, como prenda. Y aquí les mostramos. ¿Y esto qué quiere decir? Que de parte de nosotros o de parte mía, Heiseina upebe David, hay mucha fidelidad. She tampoco como hay veterina carangüere, she tampoco como hay dereje. ¿Por qué? Porque yo entiendo que esa autoridad que vos tenés es una autoridad dada por Dios. Es una autoridad divina. Pero con esto también le está echando en cara algo muy, muy, muy sencillo y elemental. ¿Por qué? Porque justamente si yo te digo, esto es algo demasiado grande, una autoridad divina, la autoridad divina, ¿cómo nosotros lo estamos utilizando? Porque sabemos que lastimosamente lo solemos utilizar muy mal. La autoridad de Dios, esa autoridad que nos da a nosotros. En vez de que Yaipurú a favor de la gente, a favor del pueblo, a favor de nuestra comunidad ñande, entonces ya Yaipurú ñanden baena, tera ñanden baesharo, ñanden baeshamo, alleva. Apenas ñanden bae. Apeala iba y vea, lleva, porque entonces cada uno cuando sube a esa posibilidad, con la ñamandama, pio ñamandama, pio yaicopea, pio yaicopea, lleva. Yo tengo un amigo, yo tengo esto, yo tengo aquello. A veces yo que esperando ñandera jamo, ahí mo, ya esa pone. No es lo que tenemos que hablar como una potencial, como en potencial, como que podría ser, como que sucedería, lleva. Condicional. La CPA Yapono hoy con tal cosa. Nosotros ya podemos hablar bien, a calzón quitado con verdades. Y estas verdades son aquellas que estamos diciendo. Nos movemos por cuatismo, nos movemos por amiguismo, y cierto, después entonces no podemos hacer nada. ¿Por qué? Y porque estamos corrompiendo lo esencial y lo fundamental, la base de todo lo que es el orden en favor de una comunidad que vale la pena. Volvemos enseguida con más ñande yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. ¿Cuántas veces siendo un niño te recé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, fui alejándome de ti. Por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Y hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre
no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa la comida caliente y el mantel, y tu abrazo es mi alegría de volver. Y tu abrazo es mi alegría de volver. Y hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar, aunque el hijo se alejara del hogar. Una madre siempre espera su regreso, el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Y hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar, de esperar, de esperar, de esperar. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que el aire que respiro. Te necesito más que el agua en el desierto. Te necesito más que el fuego en el frío. Te necesito. Necesito, mi Señor, sana nuestras vidas hoy. Necesitamos más de ti, más que hoy. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que
más que hoy, más que mañana. Te necesito más que el aire que respiro. Te necesito más que el agua en el desierto. Te necesito más que el fuego en el frío. Te necesito. Eres mi necesidad, mi calma, el refugio en mis batallas. Eres mi necesidad, mi calma, el refugio en mis batallas. Te necesito, necesito, te necesito, te necesito. Te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, necesito, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento, el primer libro de Samuel, capítulo 26, versículo 13 en este caso, ¿verdad? En que nos encontramos en que David cruza al otro lado y se puso en la cima de una colina distante. Había un gran espacio entre ellos. Este encuentro, y después que David le va a perdonar de nuevo a Saúl en el campamento, es mucho más peligroso todavía. Y peligroso forma, peligroso hoy. Pero otro, David estaba ahí con sus hombres y es Saúl el que está entrando. David le ve, sus soldados todos le están viendo, que el que entra es Saúl. Y entonces ellos ya interpretan enseguida y dicen, aquí Dios le pone a este hombre, a este tipo, en nuestras manos. Ya decidía tú, ya puedo tu pelle, ya puedo nada, ¿verdad? Y entonces aquí uno piensa bien, mira y procura entender y tal cual, ¿verdad? Ellos entienden muy bien, saben muy bien hasta dónde llega, cuál es el alcance de esto que nosotros estamos viendo aquí. Porque si le dice, todos estaban ahí durmiendo, etcétera, etcétera, se escapan después ellos hacia la colina que queda
muy cerca, en un espacio grande entre ellos, le está amonestando, le está diciendo, pende ella pues inapeando y por ahí. Pero ¿cómo le está diciendo? No le dice con palabras. No le confronta con un discurso, yo venía que talla, eso depende de ella, pues etc. Sino que aquí, de una manera muy solapada, a través de el accionar de Jesús, en este caso, el accionar de un Pablo, que también aquí nos está diciendo cómo, es la misma cosa, comparando, ¿verdad? Y leyendo entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Un Jesús, un Pablo, los apóstoles, siempre, ¿verdad? Que se lanzan, que procuran, pero vamos a tener quien se nos pone en contra. David cruza al otro lado, se para en la cima de una colina distante y había un gran espacio entre ellos. Es decir, casi como diciendo, yo me pongo un poco a la defensiva, porque ñañemón está poniendo y no jamás es lo que Oregoro huereco que pende acá, pero pender lo huereco o peor no debe. Los soldados le dicen directamente, de te yucaso, pero sabemos que al mismo tiempo, todos estos soldados que estaban con David, tenían la misma posibilidad, ¿verdad? De asesinar, de matar a este hombre, que lo único que procuró siempre fue la ruina. ¿De quién? En este caso, la ruina de David. Y David el tendotá de ellos. Y David como tendotá es justamente el rey de Israel, ¿verdad? Al final de cuentas. Cuando esto se está escribiendo y se está pensando y se está queriendo defender la figura del rey David. Sin embargo, la de Saúl directamente siempre se presenta de una manera errónea, de una manera muy egoísta, actitudes que no te llevan a pensar que él es un verdadero rey. Habíamos oído, ¿verdad? De una forma muy inteligente, muy interesante, narrando esto, ellos dicen, este es Shaal, pedido, llame a PM porque PM lleurente a hoy. Lléname ese yo digo y PM, pero ya que insistí, ya que entonces métame. Y eso también nos va a indicar el proceso y el camino que después hará la monarquía dentro de Israel. Porque después la monarquía va a terminar, ¿verdad? Termina allí en el capítulo 21 del segundo libro de los Reyes. Ahí termina. Todo lo que comenzó allá desde el libro de Samuel, segundo, tercero, etcétera. Y termina en manos de otros. ¿Pero por qué, queridos amigos? Y porque aquí el autor sagrado está queriendo incentivarnos en nosotros la fidelidad y el compromiso a todo aquello que te rodea, la fidelidad y el compromiso a todo aquello que nos va a ayudar a crecer y a ser felices, ¿verdad? Entonces, David está preocupado por eso, tiene esta nueva mentalidad, en que cada uno tiene que hacer lo suyo, cada uno tiene que preocuparse, cada uno tiene que meter lo máximo de sí mismo para que eso pueda funcionar. David cruzó al otro lado del lago, eso ya sabemos, y se paró en la cima de dolencia, ¿verdad? En la cima, en este lugar, de donde se puede observar, de donde se puede ver. Este es el lugar de donde yo puedo entender, saber cuál es la dolencia, cuál es la enfermedad, en qué tenemos que luchar, qué tenemos que hacer para que podamos salir adelante y para que podamos crecer. La peña de daña tendremos aceptado ahí, no hacemos ahí nunca ya porque trata en la misma situación. No eres tú un hombre, ¿y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey uniforme? ¿Por qué no hemos guardado, dice de una forma de uniformidad, el mismo estilo, la misma forma? Entonces, como que sea intocable más o menos, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque siempre hay justicia, porque siempre se gobierna bien, entonces no hace falta. ¿Qué renovación? Sí, ya o alguna renovación, si existe siempre a favor de lo positivo. Volvemos enseguida con más ñande yarañe en Antiguo Testamento.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Como en su momento lo hizo Santa Catalina de Siena con Gregorio XI, también Santa María Magdalena de Pazzi conminó al Papa Sixto V para que sacudiera a la sociedad y a la jerarquía eclesiástica de la modorra en la que estaban sumidas, producto de la relajación moral y el hedonismo que eran consecuencia del espíritu renacentista, que según ella fomentaba la molicie, la lujuria, el enriquecimiento personal y el culto al ego, lo cual, con mayor razón, era más dañino para el clero que había abandonado los ideales del Evangelio y dejando al garete al pueblo católico, a quien se debía esa casta diabólicamente principesca, como la llamaba Santa María Magdalena de Pazzi. Pero la diferencia entre las dos santas radicaba en el hecho de que Santa Catalina era una diplomática consumada, mientras que Santa María Magdalena reproducía lo que Dios le dictaba en sus éxtasis, y sus hermanas, como ella no era consciente, copiaban lo que iba diciendo. Aunque nunca recibió respuesta, su acción sí se reflejó en las admoniciones con las que el Santo Padre metió en cintura a los cardenales. Caterina de Pazzi, nacida el 2 de abril de 1566 en Florencia, Italia, desde muy pequeña se dedicó a la oración y a la contemplación, tanto que con apenas 10 años, el sacerdote convino en darle la primera comunión, a pesar de que este sacramento se administraba después de los 14 años. Justo a esa edad, pidió permiso y lo obtuvo para permanecer un año en el convento de las religiosas de San Juan de los Caballeros, y al cumplir este plazo regresó a casa y sus papás entonces intentaron casarla, pero Caterina se negó aduciendo que ella había hecho votos de castidad personal a Dios. Y entonces, ante su empecinamiento, le otorgaron permiso para tomar los hábitos en el convento carmelita de Santa María de los Ángeles de Florencia, en 1582. Una vez en el claustro, ya con el nombre de María Magdalena, se distinguió por su encendida pasión por el Señor, pero su celo la llevó hasta el límite de sus fuerzas y cayó enferma, por lo que su confesor y la superiora del monasterio, que temían por su vida, acordaron que hicieran su confesión religiosa en su propio lecho el 27 de mayo de 1584. Recuperada milagrosamente, en los siguientes 40 días, estuvo sumida en un delirio místico del que solo salía para comulgar y volvía a caer en él. Pasado este lapso, se reincorporó a sus oficios asignados e intensificó sus periodos de oración, pero no obstante tuvo que afrontar durante 5 años una tremenda lucha interior, salpicada de esas resequedades que parecen un desierto y también de desbordamientos místicos. Pero una vez apurado este trago amargo, la vida de Santa María Magdalena de Pazzi se convirtió en un continuo éxtasis, tanto que la historia la conoce como la Santa Extática. Y como durante esos éxtasis, ella recibía indicaciones, mensajes y revelaciones de Jesús y de la Virgen María, y las recitaba a plena voz, por lo que su abadesa designó a 6 monjas que la seguían a todas partes por turnos, día y noche, para que anotaran todo lo que dijera. Y de allí surgió una extensa y brillante obra: los 40 días, los coloquios, las revelaciones e inteligencias, la prueba y la renovación de la Iglesia. Y de esa última obra surgieron las cartas que le envió al Papa y a Santa Catalina de Ricci criticando todo lo que estaba ocurriendo.
El Jueves Santo de 1585, Santa María Magdalena de Pazzi se remontó en un éxtasis de 26 horas, a cuyo término recuperó el conocimiento, pero transida de dolor por las heridas de la pasión de Cristo que se evidenciaban en su cuerpo sin que llegara a sangrar. Se mantuvo así, y estos estigmas la acompañaron hasta su muerte, ocurrida el 25 de mayo de 1607. Fue canonizada por el Papa Clemente IX el 28 de abril de 1669. Y hoy, 21 de mayo, es el día de su festividad. Por eso pidámosle a Santa María Magdalena de Pazzi que nos enseñe a vivir a Dios con la intensidad que ella experimentó. Queridos amigos, les invito para la celebración eucarística en nuestra comunidad. Ñande Yarañe les acompaña y les esperamos a todos. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos con el primer libro de Samuel. Esto nos anima, nos fortalece siempre, nos ayuda también a dar pasos importantes en nuestra vida cristiana también, porque recordemos que aquí nosotros estamos mirando actitudes la Yaeshan Antiguo, cómo viven, cómo se comportan, qué fuerza de voluntad tienen, qué deseo de hacer el bien tienen, porque siempre nosotros estamos un poco dando vueltas sobre este aspecto cuando hablamos, el que no llora no mama, el que no llora no mama. Y así también es como que uno tiene que ir reflexionando, tiene que ir llorando, tiene que ir diciendo, para que pueda recibir en abundancia también esta gracia y esta fortaleza de Dios. Así es que, queridos amigos, con esta reflexión, ¿verdad? De capítulo 26 del primer libro de Samuel 23, David cruzó al otro lado y se puso en la cima de una colina colgante. Entonces, distante, que está ahí bastante distante, es una colina que está bastante lejitos, ¿verdad? Donde estaba el campamento. ¿De acuerdo? Hoy, qué veo mondá. Dios como que le pone un gran letargo, entran en un momento de somnolencia o que eran buive. Es ahí donde se le trae, donde entra, donde tienen ese primer contacto. Se trae. Y bueno, desde aquí va creando mentalidad. Desde aquí vamos nosotros pensando sobre un aspecto bastante horizontal, que es el aspecto antropológico. Pero recordemos que también nuestro aspecto antropológico no es lo mismo que ese aspecto que nosotros tenemos en la vida y ahora, dentro de una generosidad. Solamente la generosidad, el amor al prójimo, el amor a la sociedad es lo que a nosotros nos va a ayudar, ¿verdad? Para poder crecer, para hacer bien las cosas.
Entonces el versículo 13, David cruzó al otro lado y se paró en la cima de las Nut, se paró encima de una colina distante. El hecho de que todos dormían, esto parece ya casi como un dormitorio, ¿verdad? Todos dormían, porque había caído sobre él aproximadamente una venida, ¿verdad? Una envidia. Sobre ellos una somnolencia, envidia por Yahvé. Envidia por Yahvé. Una somnolencia total, para un cuidado total. Y él cruza también, dice, al otro lado de donde él se encuentra. Él cruza al otro lado. Y se paró en la cima de una colina distante. Cruza del otro lado. Siempre el agua significó obstáculos, siempre significó imposibilidad de pasar, de seguir el mar, la inmensidad del océano. Imposible de pasar así a pie o nadando, lo que sea, imposible. A ver, entonces, enseñan de vida. Bueno, muy bien, dice, entendemos eso. Pero cuando nosotros entendemos estas cosas, quiere decir que también nosotros nos empeñamos, nosotros también hacemos, nosotros también procuramos, nosotros también deseamos. El Señor nos da esas cualidades, pero ahora somos nosotros quienes tenemos que despertar dentro de nosotros estos elementos. No eres tú un hombre, y quién hay como tú en Israel. ¿Por qué pues no has guardado al rey su señor? Su Señor. En esta vívida escena, David hizo entender que él va a ponerse, ¿verdad? Como para pelear, para luchar, para conquistar, porque estamos aquí ante una pregunta retórica. ¿No eres tú un hombre? ¿No eres tú? ¿No eres tú un hombre? La escena vívida, ¿verdad?, que tenemos aquí, David da a entender que él se interesa más por la vida que Saúl, ¿verdad?, por Abner. Y nos demuestra una actitud entonces bastante generosa por una parte, pero sin embargo de otra parte estamos viendo que existe también mucho egoísmo, ¿verdad? Es como que no quiere hacer, que no quiere lanzarse, no quiere absolutamente comprometerse. Y esto es, queridos amigos, lo que nosotros encontramos tantas veces. Se dan cuenta no solamente en la Biblia, así como está escrito. Por eso que es importante entender las actitudes dentro de la Biblia. Cada personaje tiene una característica, tiene una actitud, tiene una forma de decirnos, yo quiero esto. Y así como yo quiero esto, entonces nosotros vamos a lanzarnos, vamos a procurar, vamos a buscar todos los elementos que nos ayuden a ser un verdadero hombre, a ser un verdadero cristiano, a ser una verdadera pareja, a formar verdaderamente cosas positivas y lindas. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que tenía David. Esto lo vamos a ver después entonces, porque aquí es casi como un desafío. David que va, no lo mata, pero sin embargo lleva su espada y lleva también su vasija. Miren que son importantes estos elementos. La vasija es el agua. Te dejo sin agua. Entonces estás expuesto a todo y sobre todo también expuesto a la muerte. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Le dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.